En etología se define el comportamiento como cualquier actividad observable del organismo cuando éste interactúa con el ambiente, o dicho de otra forma, las acciones que podemos ver que hacen los seres vivos con y sin sistema nervioso. Resulta útil distinguir diferentes niveles desde los que pueden analizarse los cambios observables en un organismo. En los niveles más elementales encontraremos procesos como los tropismos. Estos consisten en respuestas automáticas de crecimiento u orientación desencadenada por propiedades físico-químicas del propio organismo. Por ejemplo, el fototropismo de las plantas implica orientación del crecimiento hacia una fuente de luz sin que exista un sistema encargado de integrar la información y generar una acción del organismo como una unidad funcional. Aunque estos procesos son observables, resulta más preciso mantener el término tropismo que clasificarlos como comportamiento. Algo similar ocurre con determinadas respuestas fisiológicas observables como la midriasis o la sudoración. Estas forman parte del funcionamiento del organismo y pueden influir en el comportamiento, pero constituyen procesos fisiológicos producidos por mecanismos celulares, moleculares y neuroendocrinos. Por ello, resulta más preciso analizarlas como respuestas fisiológicas que como comportamientos en sí mismos. En realidad, todo comportamiento se sustenta de mecanismos físicos, químicos y fisiológicos. Sin embargo, ello no implica que cualquier mecanismo biológico deba clasificarse como comportamiento. Del mismo modo que la contracción de un sarcómero, que es la unidad anatómica y funcional básica del músculo estriado, no constituye un comportamiento, aunque sea indispensable para que un animal camine, tampoco lo serían los tropismos o las respuestas fisiológicas autónomas, aun siendo parte fundamental de los mecanismos que permiten la interacción del organismo con su entorno. Desde una perspectiva biológica, el comportamiento constituye uno de los principales mecanismos mediante los cuales un organismo aumenta su eficacia biológica. Gracias a la integración de procesos internos y externos, el animal puede adaptarse e incluso anticiparse al entorno. La evolución del sistema nervioso incrementó enormemente esta capacidad, proporcionando al organismo una mayor coordinación, percepción, motivación y capacidad para procesar información. Gracias a la integración de procesos internos y externos, el animal puede adaptarse e incluso anticiparse al entorno. La evolución del sistema nervioso incrementó enormemente esta capacidad, proporcionando al organismo mayor coordinación, percepción, motivación y capacidad para procesar información. El caso de los tunicados, unos animales cordados marinos con forma de tubo, ejemplifica la estrecha relación entre el comportamiento y el sistema nervioso. Durante su etapa larvaria, necesitan desplazarse para buscar un lugar adecuado donde fijarse. Para ello están provistos de un cordón neural, que es una característica propia de los cordados, que es un filo al que también pertenecen los vertebrados, como nosotros, además de una cola que les permite nadar. Una vez fijados a una superficie, gran parte de su sistema nervioso larvario se degenera y es reabsorbido. Esto ocurre porque las neuronas presentan un coste metabólico muy elevado y un animal sésil ya no necesita mantener una estructura tan costosa cuando deja de aportarle una ventaja funcional. Este caso ilustra especialmente bien la estrecha relación evolutiva entre la locomoción y el desarrollo del sistema nervioso. Si nos centramos en lo que motiva el comportamiento, las variables son innumerables, aunque podríamos agruparlas según su origen y función en grandes categorías. Los motivadores directos suelen ser diferentes tipos de estimulación. Cuando estos estímulos tienen relevancia biológica, la especie puede heredar una predisposición para reconocerlos. En etología, ese desencadenante se conoce como estímulo clave o estímulo signo, el cual provoca una respuesta específica. Esto afecta directamente a la conducta, como si el estímulo activase un programa motor predeterminado forjado a través de esa especie en particular. A nivel filogenético, las consecuencias de estos comportamientos actúan como reforzadores o castigadores naturales. Las respuestas ante determinados estímulos que supusieron una mejora en la capacidad reproductiva y por tanto resultaron positivas para ese organismo se han perpetuado, mientras que las respuestas negativas o ineficaces han desaparecido. Antes de reproducirse, el animal debe poder emitir respuestas adaptativas. De hecho, estas respuestas son el requisito esencial para la propia reproducción, ya que si el animal no es capaz de mantenerse con vida, pues nunca se va a reproducir. Por lo tanto, aunque es común entender las
las conductas adaptativas, como aquellas capaces de preservar la homeostasis, que es lo que sería el equilibrio interno que permite al organismo mantener su integridad estructural y funcional, por tanto mantenerse con vida. En última instancia, la reproducción es el objetivo evolutivo de todo organismo. En esencia, los animales pueden responder al entorno a través de varios niveles de complejidad, respuestas fisiológicas y morfológicas. Estas incluyen reacciones de los órganos, como la sudoración de la piel para regular la temperatura, y otras adaptaciones como el crecimiento de los tejidos, que sirven para responder mecánicamente a la interacción entre el cuerpo y el ambiente, y también tenemos respuestas reflejas internas y externas. Estas consisten en cambios rápidos e inflexibles ante cierto tipo de estímulos. Un ejemplo es apartar la mano cuando los nocioceptores detectan una fuente de calor dañina o cuando los mecanorreceptores detectan un exceso de presión en la piel. Esto activa una acción refleja automática desde la médula espinal o el tronco encefálico, lo que implica que la respuesta es tan rápida que no requiere un procesamiento cognitivo, o sea que el animal no tiene que ser consciente de hacer ese comportamiento. Luego también tenemos las respuestas innatas, que son comportamientos que han resultado adaptativos y no requieren de aprendizaje previo. Entre ellas se encuentran las respuestas especie específicas, que es como se denominan en etología, como las pautas de acción fijas, que son respuestas altamente inflexibles o estereotipadas, y las pautas de acción modales, que son respuestas más complejas y con un cierto margen de flexibilidad, que suelen formarse por la concatenación de pautas fijas. Lo que quiere decir que varias pautas fijas, varias pautas inflexibles, logran crear un comportamiento que es más flexible al fin y al cabo. Y luego en la psicología conductista, pues estas respuestas se conocen como incondicionadas, porque no requieren aprendizaje, digamos que son innatas. Y luego tendríamos las respuestas aprendidas. Y en este plano el comportamiento se vuelve completamente flexible. El animal no solo posee las respuestas innatas mencionadas anteriormente, sino que ahora puede adaptarlas a innumerables contextos nuevos, por extraños y artificiales que estos sean. En este grupo encontramos las respuestas condicionadas, que se aprenden al asociar estímulos, lo que también se conoce como condicionamiento clásico, o al asociar conductas con consecuencias, lo que también se conoce como condicionamiento operante. Por ejemplo, sentir alegría al encontrarnos con un amigo, pues sería condicionamiento clásico, o introducir una moneda en una máquina expendedora para obtener un producto, pues sería condicionamiento operante. Además, pues también existen formas de aprendizaje social, como el aprendizaje por observación. Los animales aprenden al ver a otros resolver problemas o al observar consecuencias de sus acciones. Por ello, nos resulta tan estimulante observar acciones humanas o situaciones, digamos que bastante límite, ya que de los éxitos ajenos aprendemos a solucionar problemas y de los accidentes aprendemos a evitar el peligro sin la necesidad de exponernos a él directamente. En el mundo del perro también encontrarás argumentos basados en el genotipo y el fenotipo, y como veremos, en muchas ocasiones se utilizan sin saber siquiera qué significan. Sin ir más lejos, podemos utilizar como ejemplo el desafortunado comentario que me dejó Borja Caponi en uno de mis vídeos. En este comentario dice que el genotipo del perro atacante es el responsable de la decisión tomada por el perro a la hora de atacar físicamente o utilizar la intimidación, como fue el caso. El comentario es muy desafortunado porque la idea es totalmente reduccionista. Confunde genotipo con fenotipo y expresa que los genes son el 100% del comportamiento expresado por un animal, aunque también es cierto que Borja Caponi es el mismo autor de afirmaciones como que los perros no juegan o que los perros no tienen emociones, mientras que a su vez pues también considera que los perros pueden enfadarse. También es de los que critican fervientemente la humanización, mientras que por otro lado está constantemente dando por hecho que el perro está conspirando constantemente para dominar a su familia. Evidentemente, pues tampoco merece la pena ante semejante nivel pararse a explicar cosas que en el siglo XX ya deberían haberse asumido. Pero aquí lo que me parece interesante es explicar algo que no es tan conocido y que en el mundo del perro sí puede encontrarse en ciertos argumentos: el genotipo y el fenotipo y la influencia genética sobre la conducta. En primer lugar, y volviendo al mensaje de Borja Caponi, él estaría confundiendo genotipo con fenotipo, ya que el genotipo es el conjunto
conjunto de genes heredados por un individuo. Estos genes influyen en el desarrollo de las características anatómicas, fisiológicas y en determinadas predisposiciones conductuales. Pero esto no quiere decir que determinen la decisión que está tomando el perro. Sin embargo, muchas predisposiciones no se expresan de forma aislada, sino que interactúan continuamente con el ambiente y con la experiencia a lo largo de la vida del animal. El resultado de esta interacción entre el genotipo y el entorno es el fenotipo, que comprende tanto las características físicas como los rasgos fisiológicos y conductuales que finalmente expresa el perro. Por ello puede afirmarse que un perro posee una predisposición genética hacia determinadas respuestas agresivas, pero que su historia de aprendizaje y sus experiencias modifican profundamente la probabilidad de que dichas respuestas lleguen a manifestarse. Por ejemplo, un perro puede responder inicialmente con agresión hacia una persona desconocida y tras múltiples experiencias positivas acabar estableciendo un vínculo afiliativo con esta persona cuando ésta se convierte en su cuidador, por ejemplo. En este caso, la conducta agresiva dependerá de cómo el animal perciba e interprete a esa persona en cada momento y no únicamente de su dotación genética. Del mismo modo, dos perros con genotipo muy similar o incluso prácticamente idéntico, dos perros gemelos, vamos a poner el caso, pueden mostrar patrones de agresión muy diferentes como consecuencia de las diferencias en su desarrollo, aprendizaje y experiencias. En cualquier caso, resumir en conceptos tan básicos el comportamiento está muy lejos de que se pueda entender qué es el comportamiento realmente en el mundo animal. En esencia, si entendemos el genotipo o la influencia de la epigenética, que es como los genes se expresan a través de la experiencia, inhibiendo o expresando secuencias, tendremos un individuo que tiene una relación recíproca con el ambiente. Y este, si tiene un sistema nervioso complejo, como es el caso de los perros, tendrá una plasticidad sináptica relacionada con el contexto o las experiencias, las cuales le llevarán a tener capacidades de percepción, valoración y acción, lo que quiere decir que el animal no solo nace con una predisposición, sino que además está constantemente variando su comportamiento a partir de estos tres criterios junto a los demás conceptos interconectados. Por lo tanto, el genotipo por sí solo no explica por qué un individuo responde con agresión, mientras que otro, ante una situación comparable, responde mediante la evitación o el escape. Esta diferencia pertenece al ámbito del fenotipo, que es el resultado de la interacción entre la genética, el ambiente y la experiencia, la cual a través del aprendizaje y sus consecuencias modifica constantemente las respuestas del individuo. Y después de tanto hablar sobre genética, entiendo que lo más sensato es explicar qué es la genética. En primer lugar, toca pararse en el dogma central de la biología molecular, lo que viene a ser el mecanismo tras la genética. El llamado dogma de la biología molecular describe el flujo general de la información biológica a través del ADN, pasando por el ARN hasta las proteínas. A pesar de su nombre, no constituye un dogma en sentido filosófico. El término fue acuñado por Francis Crick para designar este modelo molecular, aunque años más tarde él mismo reconoció que probablemente eligió una palabra desafortunada, pues desconocía las connotaciones filosóficas y teológicas del término dogma, que en realidad hace referencia a una proposición aceptada como verdadera por autoridad y no por la evidencia. En realidad, el denominado dogma central no es más que un modelo explicativo que describe cómo se expresa la información genética en la inmensa mayoría de los organismos. De la organización biológica que resulta de este proceso emerge el comportamiento, el cual se vuelve progresivamente más complejo cuanto más complejo es el sistema nervioso que lo sustenta. Los genes son, en esencia, secuencias ordenadas de nucleótidos que contienen las instrucciones para fabricar proteínas. O dicho de otra forma, constituyen el manual de instrucciones necesario para construir y mantener un organismo. La unidad fundamental de los seres vivos es la célula. En su interior se encuentran los orgánulos, que son pequeñas estructuras especializadas y cada una con una función concreta. Uno de ellos es el núcleo celular, donde se encuentra almacenado el ADN que está organizado en cromosomas. Durante la división celular, los cromosomas se condensan y adoptan la característica forma de X, que es el resultado de dos cromátidas hermanas unidas por el centrómero. Sin embargo, en condiciones normales, el ADN permanece mucho menos condensado, formando una estructura denominada cromatina. El ADN está formado por dos largas cadenas de nucleótidos unidas mediante enlaces de hidrógeno entre
entre bases nitrogenadas complementarias, formando así la conocida estructura de la doble hélice. Las 4 bases nitrogenadas son adenina, timina, guanina y citosina. Debido a sus propiedades químicas, la adenina solo puede unirse con la timina y la guanina únicamente con la citosina. Esta complementariedad es la que permite copiar la información genética con una enorme fiabilidad. La información genética permanece protegida dentro del núcleo celular. En lugar de transportar el propio ADN por la célula, esta produce copias temporales de la información genética en forma de ARN mensajero, una molécula mucho más adecuada para transportar las instrucciones necesarias hasta el lugar donde se fabrican las proteínas. Para entender por qué esto es así, pues podemos imaginar un libro cuyos mensajes queremos compartir con muchas personas. Si enviásemos continuamente el libro original por correo, pues este acabaría deteriorándose. En cambio, si realizamos una copia únicamente de la página que queremos compartir, preservaremos el libro mientras distribuimos su contenido. De forma similar, el ARN mensajero transporta la información genética sin necesidad de mover el ADN fuera del núcleo. Para ello, el tramo del ADN que va a ser leído debe desenrollarse parcialmente, permitiendo que una enzima especializada, la ARN polimerasa, utilice una de las 2 hebras molde para sintetizar una molécula complementaria de ARN. Este proceso recibe el nombre de transcripción. La secuencia concreta de bases de ADN determina qué proteína podrá sintetizarse posteriormente. Sin embargo, las proteínas no se construyen directamente a partir del ADN. Antes es necesario transformar esa información en una secuencia de aminoácidos, que son pues las pequeñas moléculas que constituyen los bloques de construcción de todas las proteínas. Una vez sintetizado, el ARN mensajero atraviesa los poros del núcleo y al llegar al citoplasma, donde es reconocido por el ribosoma, un complejo molecular formado por ARN ribosómico y proteínas que actúa como una auténtica máquina de ensamblaje. El ribosoma lee la secuencia del ARN mensajero de 3 bases en 3. Cada grupo de 3 bases recibe el nombre de codón y cada codón especifica qué aminoácido debe incorporarse a la proteína que se está formando. Para ello intervienen unas pequeñas moléculas denominadas ARN de transferencia, cuya función consiste en transportar cada aminoácido hasta el ribosoma y colocarlo en la posición indicada por el codón correspondiente. A medida que el ribosoma avanza por el ARN mensajero, los aminoácidos van uniéndose entre sí mediante enlaces peptídicos hasta formar una cadena polipeptídica. Cuando ésta alcanza su longitud completa, el ribosoma libera la nueva proteína, pues todo este proceso recibe el nombre de traducción. Una vez finalizada la traducción, el ARN mensajero suele degradarse. De este modo, la célula regula la cantidad de proteína que sintetiza y evita la producción innecesaria, pudiendo fabricar nuevas copias de ARN únicamente cuando vuelve a necesitarlas. Por lo tanto, el producto final del proceso conjunto de transcripción y traducción es la proteína. Las proteínas constituyen la mayor parte de la maquinaria funcional del organismo y participan prácticamente en todos los procesos biológicos. Forman parte de los músculos, la piel, los tendones, las enzimas, los anticuerpos, muchos componentes de la sangre, los receptores celulares y una enorme variedad de estructuras indispensables para la vida. En cierto modo, son las piezas con las que el organismo se construye y funciona. Sin embargo, una proteína recién sintetizada todavía no está suficientemente preparada para desempeñar su función. Antes debe adquirir una estructura tridimensional muy precisa, ya que su función depende directamente de su forma. Del mismo modo que una llave solo puede abrir una cerradura concreta si posee una forma adecuada, una proteína únicamente podrá interactuar con determinadas moléculas si su estructura es la correcta. Para ello, la nueva proteína es plegada, modificada y, cuando corresponde, empaquetada para ser transportada hacia su destino, dentro o fuera de la célula. En este proceso intervienen proteínas especializadas llamadas chaperonas que facilitan su correcto plegamiento, así como orgánulos como el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, encargados de modificarla, clasificarla y dirigirla hacia el lugar donde deberá ejercer su función. Una vez alcanza su destino, la proteína desempeña una función específica determinada por su estructura. Algunas actúan como enzimas, acelerando reacciones químicas indispensables para la vida, otras funcionan como receptores capaces de detectar señales procedentes del entorno del propio organismo, otras forman canales que permiten el paso selectivo de sustancias a través de las membranas celulares, e incluso existen proteínas cuya función consiste en regular
la expresión de otros genes, activándolos o inhibiéndolos cuando resulta necesario. Por ejemplo, si un determinado gen codifica un receptor de dopamina, la proteína resultante será transportada hacia la membrana de determinadas neuronas, donde permitirá detectar la presencia de este neurotransmisor y modificar la actividad eléctrica de estas células. Del mismo modo, distintas variables genéticas pueden hacer que determinados receptores sean más o menos sensibles a hormonas o neurotransmisores, modificando la forma en la que el sistema nervioso responde a ciertos estímulos. Y es importante comprender el alcance de esta afirmación, ya que los genes no determinan directamente una conducta concreta, sino que construyen las estructuras biológicas sobre las que posteriormente actuará la experiencia. Una variable genética puede aumentar o disminuir la sensibilidad de un receptor, favorecer un determinado patrón de desarrollo cerebral o modificar la probabilidad de que aparezca una determinada respuesta fisiológica. Sin embargo, el comportamiento final siempre dependerá también del desarrollo del individuo, del ambiente en el que vive y de las experiencias que haya acumulado a lo largo de su vida. Por lo tanto, este es el mecanismo mediante el cual los genes influyen sobre la conducta. No lo hacen almacenando recuerdos, conocimientos o programas completos de comportamiento, sino proporcionando las instrucciones necesarias para construir un organismo capaz de percibir el entorno, procesar información, aprender de ella y responder de forma adaptativa. Por ello, las proteínas son las responsables de construir prácticamente toda la maquinaria del sistema nervioso, pero fabricar neuronas no equivale a fabricar recuerdos. Las proteínas pueden determinar cómo se desarrollan determinados circuitos neuronales, qué tipo de neuronas existirán, cómo responderán a determinados neurotransmisores o cuál será su grado de excitabilidad, pero ninguna de ellas contiene por sí misma información acerca de las experiencias que el organismo vivirá en el futuro. Podemos entenderlo mediante la analogía de una tarjeta de memoria. Una fábrica puede construir una tarjeta perfectamente funcional capaz de almacenar millones de datos. Sin embargo, cuando sale de la cadena de producción, está completamente vacía. La fábrica ha construido el soporte físico, pero no el contenido que posteriormente almacenará. Con el sistema nervioso ocurre algo muy parecido. Las proteínas construyen neuronas, los órganos sensoriales, los receptores, la sinapsis, los neurotransmisores y toda la maquinaria necesaria para que el organismo pueda captar la información del entorno. Sin embargo, el contenido de esta información únicamente puede surgir de la experiencia. Sin estímulos que activen el sistema nervioso, no existirán recuerdos, conocimientos ni aprendizajes que almacenar. Y esta diferencia es fundamental, ya que los genes no almacenan información sobre el mundo, almacenan información sobre cómo construir un organismo capaz de obtener información del mundo. Confundir ambas cosas ha dado lugar a numerosas interpretaciones erróneas acerca de la relación entre genética, conducta y aprendizaje. En definitiva, la conducta emerge de la interacción entre la estructura biológica del organismo, determinada en parte por la expresión genética, y la extraordinaria plasticidad del sistema nervioso, que modifica continuamente sus conexiones en respuesta a la experiencia y al entorno. Por lo tanto, los genes hacen posible el aprendizaje, pero es la experiencia la que determina que se aprende. Ahora bien, una vez que hemos comprendido este mecanismo, surge una pregunta inevitable. Si los recuerdos no están almacenados en los genes, ¿cómo se explica que algunos comportamientos parezcan heredarse de generación en generación? Pues ahora cabe resolver la siguiente pregunta. ¿Qué es un recuerdo? Un recuerdo es un patrón de información codificado en redes neuronales del sistema nervioso. Para que esto ocurra, el sistema nervioso debe ser estimulado, provocando así la generación de impulsos nerviosos conocidos como potenciales de acción. Esta actividad neuronal no solo puede dar lugar a respuestas motoras, cognitivas o emocionales, sino que también induce cambios funcionales y estructurales en las conexiones sinápticas de las redes neuronales implicadas, fortaleciendo progresivamente aquellas que se activan de forma repetida. Este fenómeno es conocido como potenciación a largo plazo y constituye uno de los principales mecanismos biológicos implicados en el aprendizaje y la memoria, aunque no es el único. Por ejemplo, la depresión a largo plazo, la plasticidad homeostática, los cambios en la excitabilidad intrínseca o la remodelación estructural de la sinapsis. Gracias a este proceso, la transmisión de la información a través de estas redes se vuelve cada vez más eficaz y fiable, facilitando que una misma información pueda ser procesada
procesada con mayor eficacia en el futuro. Una forma sencilla con la que se puede entender el aprendizaje es imaginar un terreno donde comienza a llover. Al principio, el agua se acumula en pequeños charcos, pero conforme continúa cayendo, terminan formando pequeños riachuelos que erosionan progresivamente el terreno. Se crea así un ciclo de retroalimentación positiva, ya que cuanto más agua circula por el canal, más profundo se vuelve y más probable es que el agua siga recorriendo ese mismo camino. En el cerebro pues ocurre algo muy similar. Cada neurona puede establecer miles de conexiones sinápticas con otras neuronas, fortaleciendo extensas redes neuronales. Cuando estas neuronas se activan, la actividad neuronal tiende a propagarse con mayor facilidad por aquellas redes cuyas conexiones han sido reforzadas mediante el aprendizaje, siguiendo preferentemente determinados recorridos de neuronas interconectadas. Como consecuencia, la información tiende a recorrer una y otra vez las mismas rutas, del mismo modo que el agua termina fluyendo por el cauce que previamente había sido erosionado. Además, las neuronas piramidales del hipocampo desempeñan un papel fundamental en la codificación, consolidación y recuperación inicial de muchos recuerdos declarativos. Durante el aprendizaje se producen cambios como el fortalecimiento de sinapsis ya existentes, el debilitamiento de otras y, en determinados casos, la formación de nuevas espinas dendríticas y nuevas conexiones sinápticas, aumentando así la capacidad de las redes neuronales para almacenar y recuperar información. Otros núcleos, como los cuerpos mamilares, forman parte del circuito de Puppet y participan en los procesos de consolidación y recuperación de memoria episódica y declarativa. Por su parte, el cerebelo desempeña un papel esencial en la coordinación del movimiento, el ajuste fino de la actividad motora y el aprendizaje de habilidades y destrezas que se perfeccionan mediante la práctica repetida. Una vez que entendemos este hecho fundamental que posibilita la vida, cabe preguntarse cómo se heredan los recuerdos, o mejor dicho, si es posible heredarlos. Al fin y al cabo, se suele decir que los perros pastores necesitan pastorear alguna vez en su vida ganado e incluso se ofrecen actividades pagadas para ello, como si fuese una forma de proporcionar al perro momentos de felicidad al darle lo que añora desde lo más profundo de su ser. Así, se puede heredar la predisposición a mostrar una conducta, lo que podríamos definir como comportamiento genético, ya que se heredan las estructuras nerviosas y las moléculas relacionadas con su comunicación, lo que induce una tendencia a reaccionar de una manera estereotipada a partir de la estimulación de estas estructuras, que son sensibles a ciertos estímulos percibidos sensorialmente. En cambio, los recuerdos, a diferencia de las predisposiciones genéticas, implican conexiones neuronales que codifican información percibida del exterior o aprendidas experiencialmente. Consecuentemente a este hecho físico, los animales no podemos heredar recuerdos porque para ello tendríamos que tener algún tipo de sistema por el cual las neuronas ya deberían estar interconectadas, y este es un proceso que las neuronas van haciendo desde el mismo nacimiento, forjando así un conocimiento registrado de su entorno que se vuelve más fuerte cuanto más veces se activa esa red. O dicho de otra forma, que un perro tenga cierta tendencia a presionar a otros individuos cuando algo le irrita para sacarlos de un espacio, que muestre comportamientos estereotipados como el acecho, o que sea sensible a la forma de ciertas estructuras ambientales, como la falta de simetría en un grupo de animales, todo esto no implicaría un tipo de conocimiento previo, sino una sensibilidad específica a ciertos grupos de estímulos. De la misma forma, no podemos saber qué es una serpiente o una araña hasta que la vemos por primera vez y en cambio reaccionamos visceralmente a este tipo de estímulos, teniendo una respuesta emocional muy intensa incluso en una primera exposición. Esto ocurre porque nuestro sistema nervioso, aunque no tenga guardada la forma concreta de estos peligros, sí existen ciertos tipos de estímulos para los cuales estructuras como la amígdala cerebral son sensibles y pueden activarse. Por ello, es la propia amígdala la que está principalmente relacionada con estas respuestas viscerales al monitorizar los estímulos y detectar entre ellos aquellos potencialmente peligrosos, que yo suelo definir como estímulos de alto contraste, ya que los cambios dentro de estos estímulos suelen ser muy bruscos. Por ejemplo, pasar del silencio a un golpe implica un cambio brusco. Pisar un pincho implica un cambio brusco en la distribución del peso, lo que hace que la punta concentre toda la carga y por eso sea capaz de pinchar, o los movimientos impredecibles de un depredador y su capacidad de camuflaje activan también mecanismos de respuesta defensiva, independientemente
independientemente de que alguna vez se haya visto ese peligro potencial. Por ello, si nos encontramos con una especie de gigante de 4 metros que se acerca hacia nosotros, aunque nunca hayamos visto algo así, nuestra monitorización de su tamaño y el desconocimiento sobre su forma son suficientes para alertarnos, y nada de esto está registrado en aquello que llamamos conocimiento o recuerdos. Por lo tanto, se pueden heredar respuestas, pero no conocimiento. Estas vías relacionadas con comportamientos especie específicos, además, son más excitables en unas especies que en otras. Por ello vemos que distintas especies pueden mostrar los mismos comportamientos, pero en unas se dan más que en otras. Estos intrincados circuitos neurológicos que conectan el tronco encefálico, el sistema límbico y la corteza cerebral son sensibles, a diferencia del aprendizaje que implica nuevas conexiones entre neuronas, a fortalecerse y sensibilizarse mediante su propia activación, y están más relacionados con las vías dopaminérgicas, lo que puede observarse en cómo emergen las actividades de desplazamiento que generalmente responden a la excitación del sistema búsqueda, que es la del prosencefalomedial, a partir de estados de nerviosismo. Esto podría explicar por qué, en ciertos contextos, un depredador como un lobo podría comer vegetales compulsivamente o un herbívoro podría recurrir a la depredación. Así, estos circuitos relacionados con comportamientos típicos de una especie están influenciados directamente por las vías dopaminérgicas, mientras que las redes neuronales relacionadas con aprendizajes del entorno se relacionan con nuevas conectividades sinápticas, aunque a través de la experiencia estas nuevas redes también podrían volverse más compulsivas y por tanto sensibles a la excitación del sistema dopaminérgico. Por ejemplo, mirar el móvil, aunque sea un comportamiento aprendido, también podría emerger una y otra vez adquirido el hábito como una forma de actividad de desplazamiento. Esto quiere decir que se haga compulsivamente cuando uno se pone nervioso. Existe un experimento que se suele citar a menudo como una supuesta demostración de la herencia de recuerdos. En este caso se heredaría el miedo. Sin embargo, esta interpretación probablemente va mucho más allá de lo que realmente muestran los resultados. Diaz y Ressler asociaron el olor de acetofenona con pequeñas descargas eléctricas en ratones. Las crías, sin haber recibido descargas, mostraron mayor sensibilidad a ese olor. Sin embargo, esto no demuestra que se esté heredando el miedo como una fobia innata, más bien sugiere una predisposición, una sensibilidad aumentada o sesgos que facilitan aprender más rápidamente ciertas asociaciones con determinados estímulos, fruto de cambios biológicos o epigenéticos. Por ello, los descendientes no es que recordaban el olor a acetofenona, lo que heredaban era una mayor sensibilidad biológica a ese estímulo concreto, aumentando la probabilidad de desarrollar una respuesta fóbica o de miedo cuando entraban en contacto con esa sustancia, con ese olor. Entonces, por un lado, sabemos que la exposición de la madre al estrés podría provocar una expresión genética diferente en sus cachorros, haciéndolos más reactivos y sensibles al estrés por un proceso epigenético, por ejemplo, de acetilación. Ahora bien, este proceso adaptativo no es específico, sino general. Entonces, ¿cómo se hereda la especificidad hacia un olor peligroso? Pues en vez de pensar que la información se encuentra en algún sitio del cerebro, algo que sabemos que no es posible antes de nacer, como ya se ha mencionado anteriormente, lo que ocurre es que, al generar tejido, la expresión génica podría producir la llave necesaria para activar un potencial de acción en el nervio olfatorio que active las vías relacionadas con el miedo. Estas cerraduras sensibles al olor de un gato, por ejemplo, podrían tener una conectividad directa hacia circuitos específicos relacionados con el miedo, como el núcleo central de la amígdala cerebral. Así, cuando activan estas cerraduras, cuando esa molécula encaja en el nervio olfativo, cuando encaja la molécula del olor a gato, el ratón con esta mutación tendría una activación emocional directa, de la misma forma que cuando se perciben feromonas se activan mecanismos automáticos de atracción, pero en este caso activaría una respuesta de miedo ante un estímulo aversivo. Una posible explicación compatible con estos resultados es que determinados cambios epigenéticos pueden modificar la sensibilidad con la que algunos genes se expresan durante el desarrollo. En este caso, la experiencia de los progenitores no estaría transmitiendo un recuerdo, sino alterando ligeramente la probabilidad de que determinados circuitos neuronales respondan de una manera concreta frente a ciertos estímulos. En la jerarquía nerviosa, los circuitos heredados genéticamente siguen estando sujetos a verse fortalecidos por medio de la repetición. Por ejemplo, comportamientos depredadores o el sexo se van depurando con la experiencia y la práctica, pero a su vez las nuevas conexiones relacionadas con las redes neuronales que emergen de la experiencia y el aprendizaje observacional van de la mano con estas en una influencia mutua en las que las habilidades innatas se
depuran mediante el aprendizaje fino, o las pulsiones más innatas se ven influenciadas por el control de las redes corticales prefrontales, en cooperación con los núcleos de la amígdala y el hipocampo, que determinan la importancia del estímulo o la conducta, provocando respuestas de alarma que determina la importancia de la inhibición conductual, en cooperación con los núcleos de la amígdala y el hipocampo, que determinan la importancia del estímulo o la conducta, provocando la respuesta de alarma que determina la importancia de la inhibición conductual. Es la experiencia la que determina la importancia de inhibir estos comportamientos instintivos. Así, por ejemplo, alguien podría tener un impulso de coger algo que le resulta interesante. Por ejemplo, la comida de otro comensal al que acaban de servir en un restaurante, pero no lo hace porque no le falte hambre o necesidad de comer, sino porque de forma automática determina que hacerlo es peligroso. Aunque sea algo que nosotros determinemos como norma de educación, todas estas normas sociales, ya sean en humanos o en otros animales, están mediadas directamente por un sistema de monitorización automática que nos inhibe constantemente ante aquellos comportamientos que pueden tener consecuencias problemáticas para nuestro organismo. Es aquí donde la amígdala participa en la evaluación emocional de los estímulos, especialmente aquellos relacionados con amenazas, recompensas y otras situaciones biológicamente relevantes, y el hipocampo recupera los recuerdos sobre las consecuencias de ciertas acciones, avisándonos de que si las llevamos a cabo pueden ser potencialmente peligrosas. En otras palabras, los genes no contienen recuerdos, del mismo modo que un libro no contiene la experiencia de haber sido leído. Lo que contiene son las instrucciones necesarias para construir un sistema nervioso capaz de aprender de su propia experiencia. La evolución puede seleccionar predisposiciones, sensibilidades y arquitecturas neuronales que aumenten la probabilidad de que aparezcan determinados comportamientos, pero el contenido concreto del aprendizaje siempre depende de la interacción entre ese organismo y su entorno. Los genes no almacenan información sobre el mundo, contiene la información sobre cómo construir un organismo capaz de obtener información del mundo. Las emociones son estados internos que promueven respuestas adaptativas orientadas a conservar el equilibrio homeostático fundamental para la vida y la reproducción. Estos estados son monitorizados por mecanismos interoceptivos que generan sensaciones internas, y la percepción consciente de estos estados contribuye a los sentimientos afectivos. En muchas emociones con una clara función motivacional, la activación de circuitos neuroquímicos especializados genera un estado de tensión que impulsa al organismo a actuar. La ejecución de la conducta relevante reduce dicha tensión, lo que comúnmente llamamos saciedad. Desde una perspectiva conductista, estas emociones promueven conductas determinadas y biológicamente relevantes mediante refuerzo negativo, donde la saciedad opera como una conducta de escape reforzada. Por ejemplo, el deseo sexual activa un estado motivacional de tensión apetitiva hasta que el animal consuma la cópula en un proceso de saciedad temporal que le libera de dicha tensión. Lo mismo ocurre con la necesidad de conexión social, con la conducta de escape motivada por la emoción del miedo, etc. En cierta ocasión alguien me escribió que las emociones no cambian, que cambian las respuestas. Semejante afirmación me dejó un tanto descolocado, teniendo en cuenta que lo que voy a exponer a continuación podría considerarse simplemente sentido común. El contexto era una explicación sobre el proceso de contracondicionamiento, que comúnmente se suele describir como que si un estímulo se percibe como desagradable y se asocia repetidamente con uno agradable, la respuesta emocional acabará volviéndose agradable gracias a esa asociación positiva. Y viceversa, si algo que nos produce emociones positivas empieza a relacionarse con estímulos negativos, las emociones positivas iniciales serán sustituidas por emociones negativas. Por ejemplo, un amigo que quieres mucho, después de traicionarte, su presencia podría provocar sensaciones desagradables. Repasando el proceso de contracondicionamiento, analicemos la idea de que las emociones no cambian. Como mencioné antes, una emoción es un estado neurofisiológico que predispone a ciertas acciones, generando un impulso motivacional cuya finalidad es presionar al animal para que realice una conducta determinada. Si las emociones son procesos que emergen de la conectividad neuroendocrina de ciertas estructuras físicas que al excitarse promueven cambios psicológicos y autónomos, resulta evidente que no mutan por el simple hecho de enfrentarse a una experiencia novedosa.
Es el aprendizaje, lo que son las nuevas conexiones, el que propicia que se active una respuesta emocional u otra, permitiendo al organismo adaptarse a los eventos a partir de las percepciones y de lo aprendido. Así, si hacemos una analogía con un ordenador, la emoción equivaldría al hardware, es decir, a los componentes físicos que sirven como soporte al software. Como muchos sabréis, el hardware lo constituyen las piezas físicas, mientras que el software son los programas o el sistema operativo. El hardware, a diferencia del software, no puede modificar su estructura física por la mera ejecución de un programa, aunque podríamos matizar que en el cerebro la plasticidad neural induce matices que esta analogía no capta del todo, ya que las conexiones sinápticas sí cambian su fuerza con la experiencia, pero el circuito responsable de una emoción concreta conserva su identidad funcional. Por ejemplo, un circuito de miedo no se transforma en un circuito de alegría. Lo que cambia, por tanto, sería el software, que sería el aprendizaje que determina qué estímulo evoca una emoción y cuál no. Aquí, por tanto, la clave está en qué entendemos por cambio. Si nos centramos en una emoción concreta, las emociones pueden variar su intensidad con la experiencia, como ocurre en la desensibilización o la sensibilización. Además, la experiencia puede modificar la excitabilidad de otras vías asociadas a otra emoción para adaptarse a la necesidad y al contexto. Siguiendo con la analogía informática, sería como si el software diese la orden de activar otro componente físico a partir de una actualización del programa. En términos biológicos, esa actualización sería el aprendizaje. Así, ante un desconocido, la respuesta inicial es de miedo, pero si después nos relacionamos muy positivamente con ese estímulo, la emoción de miedo ante ese estímulo habrá cambiado por la de alegría. Esto no significa que los componentes internos que generan las sensaciones emocionales hayan cambiado, sino que a partir del etiquetado del estímulo se activan unas vías neurofisiológicas u otras. También son populares infinidad de ideas que aseguran que dentro del ADN canino existe de alguna forma una impronta genética que vincula al perro con determinados trabajos y con el propio ser humano. Muchas ideas de este tipo incluso han sido popularizadas por revistas o personas cercanas al ámbito científico, las cuales suelen tomarse ciertas licencias cuando se trata de perros, ya que en este ámbito parece olvidarse la diferencia entre ciencia y pseudociencia, como por ejemplo el famoso músculo de los ojos de los perros que ya he mencionado en otras ocasiones y que se ha citado tantas veces en el mundo del perro. Esta hipótesis viene a afirmar que los perros han desarrollado un músculo facial para parecer más tiernos y de este modo favorecer su evolución junto al ser humano, lo que supone una idea bastante romántica y antropocéntrica que representa una especie de simbiosis inexistente entre los perros y los humanos. Sin embargo, los humanos y los perros no comparten una simbiosis mutua. Esto podemos constatarlo con el simple hecho de que los perros pueden vivir sin presencia de los humanos y los humanos sin presencia de los perros. Por lo tanto, no puede tratarse de una simbiosis. Además, los lobos, los coyotes y otros cánidos tienen esos mismos músculos faciales que supuestamente habrían desarrollado los perros para lograr una respuesta positiva en los humanos. En cualquier caso, esta idea vino de un estudio limitado que se hizo con lobos, el cual condujo a conclusiones antropocéntricas posiblemente inducidas por algún sesgo por parte de los investigadores. Por ello, siempre es conveniente ser cauteloso con los estudios científicos, ya que no solo se trata de recoger datos, sino de las conclusiones que se hace con estos datos. Ahora bien, en primer lugar, en los cachorros este músculo parece más prominente, y por otro lado no es cierto que los lobos no tengan ese músculo. Es más, ni siquiera los 4 ejemplares utilizados en aquel análisis carecían de él. Y por otro lado, si otras especies de cánidos también lo tienen, algunos además muy desarrollados como los coyotes, evidentemente la presión humana no pudo haber hecho surgir un músculo nuevo de la ternura. Desde una perspectiva genética, la idea de que surja espontáneamente un músculo para provocar ternura en la especie humana cuanto menos es improbable. Además, que aparezca de la nada una estructura funcional nueva, simplemente porque haya algo de presión ambiental, en este caso cierta selección artificial, y que esta mutación específica, que sería una rareza, ocurra suficientes veces como para poder seleccionar artificialmente, es cuanto menos poco plausible. Y aunque también es cierto que una nueva mutación podría provocar una nueva estructura, lo que resulta más
improbable es que ésta resulte ser funcional, ya que para ello sería necesario que se produjeran modificaciones coordinadas en numerosos procesos del desarrollo embrionario y de la regulación genética para que los nervios lleguen hasta allí e incluso tenga sus propias áreas asociadas en la corteza motora. Podría ocurrir, pero de ahí a que haya ocurrido tantas veces como para que los humanos se decanten por esa nueva mutación, cuanto menos es improbable. Pongamos el caso de que pueda suceder. Este perro con ese rasgo tendría que ser capaz de propagar sus genes con esa mutación especial y que esto haya sucedido en varias ocasiones y en varias razas. De lo contrario, sería un rasgo asociado más bien a una raza o a una línea particular. En cambio, los criadores, en líneas generales, suelen centrarse en rasgos muy particulares, como patas largas, patas cortas, colores especiales, etc. Pero en ningún caso ha quedado registrado un rasgo preferente de todas las razas que los perros, en la etapa adulta, muestren un gesto particular en la cara, en este caso el gesto asociado a la mirada tierna. Algo parecido ocurre con numerosos comportamientos observados en distintas especies. Muchos animales muestran respuestas aparentemente innatas frente a determinados estímulos porque sus circuitos neuronales han sido modelados por millones de años de evolución. Sin embargo, incluso esos comportamientos pueden ser modificados, afinados o inhibidos por la experiencia individual. Por lo tanto, la selección artificial funciona principalmente seleccionando lo que ya existe, y generalmente lo que existe tiene una función adaptativa que fue útil en dicha especie, probablemente desde miles de años atrás hasta el presente. Dentro de las características que ya expresa el organismo, se pueden seleccionar rasgos como diferentes ritmos de crecimiento o heterocronías, como ocurre con la estructura ósea del hocico, que crece a diferente velocidad que la piel, creando así el pliegue típico de los bulldogs. Pero en esencia, ese cambio físico no es nada nuevo, sino variantes de lo que ya expresaba la genética del perro. Y aunque sí que es cierto que la selección artificial acelera muchísimo las cosas, siempre podemos ver el experimento de Belyaev con los zorros que parecen perros, esta selección artificial solamente puede seleccionar aquellas características que ya son propias de la especie y que van surgiendo aleatoriamente en mayor o menor medida, provocando así no solo la selección de un rasgo concreto, sino también, por efecto de la pleiotropía, cambios en otras estructuras asociadas a esos mismos genes. Recordemos que la pleiotropía es cuando un gen está implicado en diferentes funciones a la vez y, por tanto, modificar un solo gen podría implicar varios cambios a la vez. La selección artificial no suele generar estructuras anatómicas completamente nuevas desde cero. Lo habitual es que seleccione y combine variantes que ya existían en la población, potenciando progresivamente determinados rasgos generación tras generación. En ocasiones pueden surgir mutaciones nuevas, pero la inmensa mayoría de los cambios observados durante la domesticación consisten en modificaciones cuantitativas o regulatorias sobre las estructuras ya existentes. La confusión probablemente surge del hecho fundamental de que se hereda la predisposición a mostrar una conducta, pero no se pueden heredar aprendizajes ni recuerdos. Este hecho es similar a otros hechos biológicos que causan confusión, como la diferencia entre educación premeditada parental y el aprendizaje por medio de consecuencias en los cachorros, o la diferencia entre la emisión de señales, que llamamos comunicación, y la comunicación consciente. Y nada más, espero que algo de esto os haya parecido interesante y hasta la próxima. Adiós. Si tu perro tiene problemas de comportamiento, puedes concertar cita previa en el correo etologiacaninaeduardorodriguez@gmail.com.